Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy, como ya habrán visto por el título, nos vamos a sumergir en un mundo lleno de romanticismo, miradas cómplices y mucha química. Sí, vamos a hablar de Amor a primera vista con Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Para los que no los conozcan, prepárense para enamorarse, y para los que sí, prepárense para revivir esos momentos que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero. Este vídeo va a ser un viaje por los momentos más románticos de esta pareja icónica. Vamos a repasar sus escenas más memorables, esas que nos hicieron creer que el amor a primera vista realmente existe y que las almas gemelas sí se encuentran. Preparémonos para llenarnos de mariposas en el estómago, porque créanme, hay mucho amor por aquí. Antes de que empecemos a sumergirnos en este océano de romanticismo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es totalmente gratis. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Siempre estoy subiendo contenido sobre el mundo de las series turcas, películas y por supuesto, sobre nuestras parejas favoritas. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, comencemos. La historia de amor de Ozge Gurel y Serkan Ayolu, que comenzó en la serie Kiraz Mevsimi, es como un cuento de hadas moderno. En la serie interpretan a Öykü y Ayaz, dos personajes que, desde el primer momento, experimentan una conexión innegable. Pero, ¿saben qué es lo más bonito de todo esto? Que lo que comenzó en la pantalla se trasladó a la vida real. Desde las primeras escenas, la química entre Ozge y Serkan era evidente. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se entendían, era como si hubieran estado destinados a estar juntos. Y no es de extrañar que su relación en la serie fuera tan exitosa, porque la energía que transmitían era completamente genuina. Y vaya que los fans lo notamos. Todos estábamos enganchados a sus personajes, a sus peleas, a sus reconciliaciones y sobre todo, a su amor. Recuerdo especialmente una escena en la que... Bueno, hay tantas escenas icónicas que es difícil elegir una sola. Pero vamos a destacar un par. La escena en la que Ayaz le declara su amor a Öykü bajo la lluvia, con esa intensidad y esa pasión que solo Serkan puede transmitir, fue épica. La forma en que la mira, la manera en que pronuncia sus palabras. Era puro romance. Y por supuesto la reacción de Öykü, la mezcla de sorpresa, alegría y emoción, simplemente perfecta. Esa escena, amigos, fue un punto de inflexión en la serie y en la historia de amor que estábamos presenciando. Esa lluvia, esos sentimientos a flor de piel simplemente inolvidable. Era como si el mundo se detuviera para darles espacio a ellos dos. Y hablando de escenas memorables, no podemos olvidar los momentos de complicidad y humor que compartían. Los dos actores tienen una gran capacidad para la comedia, y eso se reflejaba en sus personajes. Las bromas, los juegos, las miradas cómplices. Nos hacían reír a carcajadas. La forma en que se complementaban, como se entendían con una sola mirada. Era mágico. Ver a Öykü y Ayaz peleando por un helado, o inventando apodos graciosos, era parte del encanto de la serie. Es que además de ser una historia de amor, Kiraz Mevsimi tenía una dosis perfecta de humor que la hacía aún más atractiva. Pero lo más bonito de todo, como les decía, es que este amor traspasó la pantalla. Los rumores comenzaron a circular, las fotos filtradas, las declaraciones. Y finalmente la confirmación. Ozge Gurel y Serkan Ayolu estaban juntos, y su amor era real. ¿Y qué mejor regalo para los fans que ver a tus ídolos enamorados en la vida real? Esa conexión que veíamos en la pantalla, esa chispa, no era solo actuación, era genuina. Saber que la magia de Öykü y Ayaz se extendía fuera del set, nos llenó de alegría. Era como si el cuento de hadas continuara, con un final feliz garantizado. Su relación ha sido, y sigue siendo, un ejemplo de amor y respeto. Han demostrado que el amor verdadero existe, que se puede encontrar en los lugares más inesperados, y que es importante cuidarlo y cultivarlo. Se les ve juntos en eventos compartiendo momentos en redes sociales, y se nota que se admiran y se apoyan mutuamente. Y eso, amigos, es lo más bonito del amor. Ver cómo se animan en sus proyectos, cómo se celebran los éxitos del otro, es algo que inspira. Son una pareja que sin duda, nos ha enseñado mucho sobre lo que significa amar y ser amado. Volviendo a la serie, quiero destacar otro momento que me marcó mucho. Fue esa escena en la que... Ay, es que hay tantas.
Pero recordemos esa vez cuando Ayaz tiene un gesto romántico y le prepara una sorpresa a Oiku. Es que es demasiado. El solo hecho de ver el cuidado y la dedicación que pone Ayaz para hacerla feliz, el detalle de todo. Es que te enamora. Y claro, la reacción de Oiku, llena de emoción y agradecimiento. Es que te da ganas de creer en el amor para siempre. Esas sorpresas inesperadas, esas pequeñas muestras de afecto, son las que mantienen viva la llama del amor. Y Ayaz, con su romanticismo a flor de piel, siempre sabía cómo sorprender a Oiku. Además de sus escenas románticas, también es importante destacar la evolución de sus personajes. Vimos cómo Oiku y Ayaz crecían, maduraban, y aprendían a amarse de manera incondicional. Superaron obstáculos, se enfrentaron a dificultades, pero siempre estuvieron el uno para el otro. Y creo que esa es una de las claves de una relación duradera. Aprender a amarse en las buenas y en las malas, a apoyarse en los momentos difíciles, y a celebrar juntos los éxitos. Ver cómo Oiku con su dulzura y determinación, y Ayaz con su sensibilidad y valentía, superaban los desafíos, era algo que nos conmovía profundamente. Era una historia de amor que nos recordaba que con esfuerzo y compromiso, todo es posible. Y no olvidemos la banda sonora de la serie. La música, en combinación con sus actuaciones, creaba una atmósfera mágica. Canciones que se han convertido en himnos románticos, y que cada vez que las escuchamos, nos transportan a ese universo de Kiraz-Mepsimi. Es increíble cómo la música puede potenciar las emociones, y en este caso, lo logró a la perfección. Cada escena romántica, cada momento de alegría, cada conflicto, estaba acompañado por una melodía que nos hacía vibrar. La banda sonora de Kiraz-Mepsimi es, sin duda, un elemento clave en el éxito de la serie. Todavía recuerdo algunas de las canciones. En definitiva, la historia de amor de Ozge Gurel y Serkan Ayolu, tanto en la serie como en la vida real, es una historia que nos llena de esperanza y nos recuerda que el amor verdadero sí existe. Una historia que nos enseña que la química, la complicidad y el respeto son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Y sobre todo una historia que nos inspira a soñar, a creer en el amor, y a buscar a nuestra alma gemela. Ver a Ozge y Serkan juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella, es una prueba de que el amor puede ser real, apasionado y duradero. Es una historia que nos recuerda que vale la pena luchar por el amor y que con la persona correcta, todo es posible. Así que, ¿qué tal si repasamos rápidamente los puntos más importantes de este vídeo? Hemos hablado de la química innegable entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu en la serie, Kiraz-Mepsimi, de sus momentos románticos más memorables, de la evolución de sus personajes, y por supuesto, de cómo su amor traspasó la pantalla. Hemos hablado de las escenas bajo la lluvia, de las declaraciones apasionadas, y de la complicidad que tenían. Y sobre todo, hemos recordado por qué nos enamoramos de esta pareja. Hemos recordado las sorpresas, las risas, los llantos y sobre todo, el amor. Pero para ser honestos, hay muchísimas otras escenas que merecen ser recordadas y celebradas. Por ejemplo, la primera vez que Oiku y Ayaz se encuentran, con ese choque de miradas y esa chispa inicial que anuncia lo que está por venir. O las discusiones acaloradas que tenían, llenas de pasión y de un amor que, a pesar de todo, nunca se extinguía. O las escenas en las que se apoyaban mutuamente en sus sueños y aspiraciones. En Kiraz-Mepsimi cada escena, cada diálogo, cada mirada, era importante porque construían una historia de amor que con el tiempo, se convirtió en un clásico. Y no podemos olvidar el vestuario, la ambientación, la fotografía. Todo en Kiraz-Mepsimi estaba cuidado al detalle, para crear ese ambiente romántico y mágico que tanto nos gustaba. La ropa de Oiku, sus diseños, el estilo de Ayaz. Todo era perfecto. Y la ambientación con esas calles de Estambul, esos paisajes hermosos, esas casas llenas de encanto, nos transportaba a un mundo de ensueño. Además, es importante destacar la evolución de los personajes secundarios. Amigos, familiares, rivales, todos contribuían a enriquecer la historia y a hacerla aún más interesante. Ver cómo Oiku y Ayaz interactuaban con las personas que los rodeaban, cómo se enfrentaban a los desafíos que les presentaban, era parte del encanto de la serie. Y cada personaje con sus virtudes y defectos, nos enseñaba algo sobre la vida y sobre el amor. La serie también abordó temas importantes como la familia, la amistad, la superación personal y la importancia de perseguir los sueños. Oiku y Ayaz, a pesar de sus diferencias, siempre luchaban por lo que creían y por lo que querían.
Nos enseñaron que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar las metas, y que el amor es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Y hablando de eso, es imposible no mencionar el impacto cultural de Kiraz Mepsimi. La serie se convirtió en un fenómeno a nivel mundial, y conquistó a audiencias de diferentes países y culturas. La historia de amor de Oykuyayaz, con su romanticismo, su humor y su drama, resonó en el corazón de millones de personas. Y esto demuestra que el amor, en todas sus formas, es un lenguaje universal. Y por supuesto, no podemos olvidar el valor que tiene la serie para la cultura turca. Kiraz Mepsimi mostró al mundo la belleza de Estambul, la calidez de su gente y la riqueza de su cultura. La serie se convirtió en una ventana a Turquía, y nos permitió conocer un poco más de su historia y de sus costumbres. Y eso es algo muy valioso. La serie, además de su contenido romántico y de entretenimiento, ofreció una visión fresca y moderna de las relaciones amorosas, presentando personajes con los que la audiencia podía identificarse. La historia de Oykuyayaz, con sus altibajos, sus dudas y sus miedos, era una historia que reflejaba la realidad de muchas parejas. Y eso es algo que el público agradeció. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que la historia de amor de Özge y Serkan sigue escribiéndose. Su relación, que comenzó en la ficción, se ha convertido en una historia real, llena de amor y de felicidad. Y eso es algo que nos hace muy felices a sus fans. Saber que la chispa que vimos en la pantalla sigue viva, que su amor sigue creciendo y evolucionando, es algo que nos llena de alegría. Y les deseamos lo mejor en su vida juntos. Además, quiero destacar la versatilidad de Özge y Serkan como actores. Ambos han demostrado su talento en diferentes proyectos, interpretando personajes muy distintos. Y esto demuestra su profesionalidad y su compromiso con su trabajo. Han logrado construir una carrera exitosa, y han ganado el cariño y el respeto del público y de la crítica. Y eso es algo que se merecen. Y no olvidemos el impacto que tuvo la serie en la carrera de ambos actores. Kiraz Mepsimi les abrió las puertas a la fama y al reconocimiento internacional. Y a partir de ahí han seguido cosechando éxitos, y han consolidado su posición como figuras importantes en el mundo de la actuación. Y sin duda les debemos mucho a esta serie, porque fue la que nos los presentó. Así que, en definitiva, la historia de amor de Özge Gürel y Serkan Ayolu, tanto en la serie como en la vida real, es una historia que nos sigue inspirando. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que, con la persona adecuada, todo es posible. Es una historia que nos enseña la importancia de la química, la complicidad, el respeto y el apoyo mutuo. Y es una historia que nos llena de esperanza y de alegría. Y para cerrar con broche de oro, quiero recordarles que si aún no han visto Kiraz Mepsimi, no esperen más. Es una serie que vale la pena ver, una y otra vez. Y si ya la vieron, seguro que les dieron ganas de revivir esos momentos mágicos. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Espero que hayan revivido esos momentos mágicos y que hayan sentido esas mariposas en el estómago. Me encantaría saber qué les pareció, cuál es su escena favorita, o qué es lo que más les gusta de esta pareja. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle un buen like al vídeo si les gustó, eso me ayuda mucho. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que ellos también puedan disfrutar de esta historia de amor. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada semana hay nuevo contenido, y no querrán perdérselo. Muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.